En el marco del Congreso Virtual Internacional de Desarrollo Sustentable y Energías Alternativas, desde el Tecnológico de Estudios Superiores de Tianguistenco, en el Estado de México, tengo el agrado de presentar el trabajo titulado Película de poliestireno expandido reciclado con nanopartículas metálicas y propiedades antibacterianas fotooxidativas. Mi nombre es Cristina Areli de León Condés. En este trabajo de investigación fueron obtenidas nanopartículas metálicas por medio de extractos verdes de plantas ricas en polifenoles. Los polifenoles fueron los responsables de actuar como agentes reductores para la obtención de las mismas. Estas nanopartículas fueron caracterizadas con el fin de conocer su composición interna por medio de espectroscopía UV-Vis, difracción de rayos X, microscopio electrónico de barrido y dispersión de energía de rayos X. Estas nanopartículas fueron aplicadas en la elaboración de películas de poliestireno expandido reciclado, con el objetivo de actuar como fotocatalizadores cuando estas películas fueran expuestas a los rayos del sol. Con esto acelerar la degradación de las mismas y también su permanencia en el entorno. Como introducción tenemos que el desarrollo de materiales innovadores y sustentables como alternativa de gestión de residuos plásticos contribuirá en los próximos años a la economía circular, a la disminución de costos por gestión de residuos, a la disminución de impactos negativos en entornos marinos y terrestres que a final de cuentas afectan a la salud humana. También se alinea al objetivo del desarrollo sustentable que se llama producción y consumo responsable. La metodología de este trabajo fue obtener nanopartículas metálicas con proceso verde, como una alternativa a los procesos convencionales químicos y físicos que consumen altas cantidades de energía. Como número 2 fue desarrollar bloques con diferentes cantidades de nanopartículas para monitorear su comportamiento. Se caracterizaron las muestras. Los bloques fueron expuestos a la radiación del sol por 30 días y se evaluaron las variables de pérdida de peso con el tiempo. Los datos obtenidos fueron analizados por ANOVA y regresión lineal. Y por último, se evaluó la actividad antibacteriana de las nanopartículas. La síntesis verde fue obtenida a través de extractos de mejorana y de té verde. Estos se mezclaron con las soluciones precursoras tanto de hierro como de zinc. Fueron sometidos a agitación constante y a una calcinación de 540 grados centígrados por 30 minutos. Las nanopartículas de zinc tienen un color característico blanco, como observamos en la diapositiva, y las de hierro es de color oscuro. Una vez obtenidas las nanopartículas, fueron caracterizadas mediante el UV-Vis, que es la gráfica que vemos, con líneas discontinuas y continuas. Las discontinuas representan la solución inicial tanto de hierro como de zinc, mientras que las líneas continuas son más prominentes, como podemos ver, y corresponden a la mezcla de la solución metálica con los extractos de las plantas. Esto es después de ocurrir la reacción de síntesis, es decir, la presencia de las nanopartículas. El cambio en su forma e intensidad que observamos ahí se atribuye a la interacción entre los electrones de conducción de las nanopartículas con los fotones que inciden, esto es a tamaño nanométrico, lo cual es conocido como plasmón superficial de las nanopartículas. Y estas que vemos es característico de las nanopartículas de hierro y de zinc. La caracterización también fue por medio de difracción de rayos X, con lo cual se confirma las fases de óxidos de zinc y óxidos de hierro. Tenemos la caracterización por medio del microscopio electrónico de barrido, que evalúa la morfología superficial, esto a tamaño micrométrico, como podemos observar,
y también nos muestra el lugar de la muestra para obtener la dispersión de energía de rayos X. Esto es para conocer el porcentaje aproximado de zinc, que fue del 18.66, y de hierro del 21.96. Fueron obtenidas las películas de poliestireno reciclado por medio de poliestireno residual de embalajes y utilizando como agente disolvente el tolueno. Fueron elaboradas muestras para 3 bloques. El bloque número 1 consistió únicamente en poliestireno expandido reciclado. El bloque número 2, poliestireno expandido reciclado con 10 miligramos de nanopartículas hierro zinc. El bloque número 3, el poliestireno expandido reciclado con 20 miligramos de nanopartículas hierro zinc. Como podemos observar en la diapositiva, tenemos en el eje de las X los bloques y en el eje de las Y los días transcurridos de esta exposición de las muestras. Después de los 30 días se observa un deterioro en la morfología superficial, que es equivalente a la pérdida de peso, que también fue monitoreada en las muestras. Esto se relaciona con la ruptura de las cadenas del material plástico. El mejor resultado es el del bloque 2. Como podemos ver cerrado en círculo, se ven ahí la degradación en la superficie. A partir del día 15 se observa más visible. Sin embargo, entre el bloque 2 y bloque 3 existe una pequeña diferencia. ¿Cómo es que supimos que el bloque 2 fue el mejor? Por medio del análisis de los datos por regresión lineal, que veremos a continuación. Nada más aquí es resaltar que en el bloque 1, que no tiene nanopartículas, no se observa ningún cambio significativo. En el análisis de regresión lineal, como les comentaba, fueron analizados los datos de los 3 bloques y el primero que tenemos en la diapositiva en la parte superior es de la película de poliestireno expandido reciclado con 10 miligramos de las nanopartículas. Vemos el coeficiente de correlación que es de 0.97, que es una correlación muy buena y por lo tanto nos está sugiriendo que es un comportamiento lineal. Y esto nos puede ayudar con la fórmula de Y a predecir nuestro valor de Y a través del tiempo. Entonces se realizó el cálculo y se obtuvo que tardaría en degradarse por completo 2.3 años. Mientras que la película de poliestireno expandido con nanopartículas con 20 miligramos, que fue el bloque 3, tiene un coeficiente de correlación del 0.96, que también se considera bueno, y por lo tanto se utilizó la fórmula para poder predecir en cuánto tiempo se degradaría. En este caso fue en 2.7 años, ligeramente por encima de lo que fueron los 10 miligramos. Existe una diferencia entre los 10 y los 20. Puede ser atribuible a que a mayor cantidad de nanopartículas en la superficie pudo ocasionar un apelmazamiento excesivo de las mismas nanopartículas y su rendimiento fue menor. Del lado inferior izquierdo vemos los resultados de la película de poliestireno expandido sin nanopartículas. Tenemos un coeficiente de correlación del 0.96, lo cual también es considerado bueno, y se hizo la proyección también en cuánto tiempo terminaría en degradarse, y se calculó que serían 4.6. Esto representa el 50% más de tiempo de lo que se degradaría la película que contiene nanopartículas con 10 miligramos. Mediante el análisis ANOVA se estableció la hipótesis nula de los bloques. Fueron 3 bloques y en la hipótesis nula, con los datos, se mencionó que todas las medias de los bloques eran iguales. La hipótesis alternativa manifestaba que no todas las medias de los bloques eran iguales a un nivel de significancia del 0.05. Con esto estaríamos observando si había diferencia
en el comportamiento de pesos entre los tres bloques, lo cual resultó que se rechazaba la hipótesis nula, es decir, todas las medias son iguales, se rechaza, y se aprueba la alternativa que dice no todas las medias son iguales. Es decir, las medias de los tres bloques fueron diferentes, lo que significa que el comportamiento de la cantidad de nanopartículas en las películas sí manifestó un cambio entre los tres bloques. Por último, se evaluaron la actividad antibacteriana. Esta es importante debido a la incidencia de los rayos del sol, para que sean libres y no crezcan bacterias que puedan obstruir el paso para que ocurra la degradación. Entonces vemos ahí en los cuadrantes que se tomó como blanco nanopartículas que son muy buenas para inhibir las bacterias, como es las de plata. En los otros cuadrantes vemos que se colocaron las muestras de hierro y de zinc por separado y de hierro y zinc juntas. Y vemos que sí existe una zona de inhibición, es decir, sí tienen actividad antibacteriana, lo que contribuirá a que no obstruyan las bacterias la superficie de las películas. ¿Por qué ocurre la degradación total o cómo es que permite que se acelere esta degradación? Es por los electrones que tenemos tanto de hierro y zinc. Cuando las nanopartículas de óxido y de zinc se exponen a los rayos del sol, se produce la excitación de estos electrones y se forman huecos en la banda de valencia, iniciando el mecanismo de radicales libres. El zinc es un fotocatalizador considerado muy bueno porque tiene capacidad de descomponer compuestos incluso hasta obtener la degradación total. La generación de par electrón es el principio fundamental de la fotocatálisis, debido a que absorbe los fotones y los distribuye en diferentes estados electrónicos en la superficie, y estos interactúan con el oxígeno del aire y el agua del ambiente también, desencadenando reacciones de degradación oxidativas, hasta producir el radical hidroxilo, que es un agente altamente oxidante de compuestos orgánicos, como lo son estas películas de poliestireno expandido reciclado. Como conclusiones tenemos que se mejoró el proceso verde porque otros autores reportaban mayor tiempo para obtención de nanopartículas de zinc. Fueron caracterizadas estas nanopartículas y se confirmó la presencia de los óxidos que son tan importantes en el mecanismo de degradación. Se obtuvo la película de poliestireno reciclado en conjunto con las nanopartículas y fueron expuestas las muestras a 30 días en la radiación del sol. Se realizaron pruebas antimicrobianas para corroborar sus propiedades de inhibición de bacterias y los experimentos de exposición al sol fueron de la película con 10 miligramos, mejoraron el 50% de la degradación con respecto a las que no tenían el fotocatalizador. Tenemos agradecimientos especiales para Comecit, convocatoria EDOMEX FICTEM 2022-01, proyecto 107, a la Universidad Autónoma del Estado de México, específicamente al Centro Conjunto de Investigación en Química Sustentable UNAM, la Facultad de Ciencias, Departamento de Biotecnología, Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias. Algunas referencias y muchas gracias por su atención.